Bernardo, en esta afirmación secular o postsecular o como querramos llamarla, después vamos, te repito, a volver sobre eso, digamos, lo que yo siento es como que hay una apropiación por parte de la versión religiosa del judaísmo de lo que son los ritos o los íconos típicos de la tradición judía. Hay que poner mucha creatividad, ¿no? Porque pareciera ser que Yom Kippur solo se celebra como se lo celebra religiosamente. El Pesach solo vale en la medida en que se sigue la receta religiosa. O sea, ¿cómo hace el secular para resignificar esos ritos, ¿no? Yo creo que tú has tocado en la herida. La herida. El judaísmo secular era profundamente racionalista y tenía un problema de tratar los ritos. Y muchas veces los trataba en una forma casi esquizofrénica. O sea, la gente nadie en el movimiento sionista discutió si un casamiento mixto es válido o no es válido. No enfrentó el problema. No enfrentó los tabús, muchos de ellos deshumanizadores inclusive, que había en el judaísmo religioso. Se escondió. Y en Israel hay que reconocer, hubo en los años 30, 40 y 50 un esfuerzo en crear una nueva cultura de ritualizar especialmente las grandes fiestas. En los kibutzim tú tenías forma de festejar que era muy ligado a la cultura agrícola. Había como, ¿no?, agadot de Pesach. Sí, y con mucha cosa agrícola, ¿no? Claro. Los casamientos, la gente llevaba en el tractor, un ajupato en el medio del campo. Había una revalorización del componente agrícola natural que se había perdido en la tradición judía. Pero Israel dejó de ser un país agrícola, es 1,5-2% de la población, y además cambió profundamente. Y eso se perdió. Y hoy tenemos que enfrentar el tema de los ritos, y enfrentar el sentido inclusive de las fiestas. O sea, para mí, por ejemplo, la idea de que una vez al año, la fiesta que es la más importante, Yom Kippur, es de cierta forma para mí también, tal como es festejada por un judío ortodoxo, profundamente deshumanizadora. O sea, nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado. Primero tiene un fuertísimo componente católico de esa forma, como si Dios pudiese perdonar las malas acciones, o las malas acciones pueden ser perdonadas una vez al año. Es totalmente extraño realmente la tradición judía. Pero segunda cosa, yo pienso que el gran problema que existe cuando pienso en Dios, y eso lo pensaba desde chiquito, también con el holocausto, pero decía, papá, nosotros tenemos que perdonar a Dios por tener un mundo tan injusto y tan cruel. Tenemos que perdonar a Dios que hubo un holocausto. O sea, en el fondo, Yom Kippur tiene que ser resignificado para perdonarnos a nosotros mismos por el sufrimiento de tener en ese mundo. O sea, el sentido del perdón en la tradición ortodoxa de Yom Kippur es profundamente deshumanizador. No, me encanta lo que decís. Hay un tratamiento hermoso que hace de esto de Derrida sobre el tema del perdón en esa línea. Me parece que hay intentos individuales e intelectuales de resignificar los ritos. Lo que me parece que no hay son como intentos más institucionales, ¿no? Yo nuevamente vuelves a colocar el de la herida. Sigo con la herida. Porque la herida es esa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la herida hoy del judaísmo secular? Es un judaísmo formado por individuos. Claro. Donde cada uno va a cada momento decidiendo lo que es correcto y errado. Porque en un mundo de individuos nadie tiene derecho a imponerle a alguien lo que es correcto y errado. Claro. Y eso tiene un lado muy positivo, de respeto a la libertad individual. Pero en el mundo de individuos crea un problema, que es la acción colectiva. Claro. O sea, no es por nada que son los grupos con ideologías más totalitarias, colectivistas, que son los más eficaces. Bajan línea y todo el mundo obedece. ¿A vos te molesta mucho en el libro? Yo lo he leído más de una vez. Das como argumento, casi con un dejo de enojo, ¿sí? La frase o la idea según la cual muchos seculares piensan que la ortodoxia es la que garantiza la continuidad del judaísmo. Y ahí es donde viene el problema. Muchos judíos que como individuos practican un judaísmo totalmente secular, día y noche,
Al mismo tiempo, cuando piensan en judaísmo, piensan en Lubavitch, en Chabad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en una sociedad de espectáculo lo que parece ser es. O sea, alguien que se viste con una ropa de la nobleza del siglo XIX de Europa Oriental y habla una lengua que derivada del alemán, que es el yiddish, es original, es diferente. Mira, esto parece un judío, ¿no? Lo que parece, por lo tanto, una sociedad de espectáculo lo es. Entonces, las personas perdieron referencias, porque el problema también del judaísmo secular, en su origen, ellos tenían con quién discutir, tenían padres religiosos contra quien oponerse. Yo le decía a mi papá, el Moshiach no va a llegar, el Moshiach lo vamos a hacer llegar nosotros a través del movimiento sionista, construyendo un Estado judío. Había contra quién luchar. La nueva generación joven no tiene más esa oposición, perdió referencia, no tiene noción de lo que sea judaísmo y busca referencias en imágenes. Y la gente más ortodoxa parece ser más judía. Entonces, ¿a dónde es el gran desafío nuestro? Tuyo, mío, de yo, de toda la gente que quiere ir más allá del elemento puramente individual. Tratar de generar instituciones judías seculares. ¿Cómo hacerlo? No sé. Yo pienso que hay cosas que están comenzando a encaminarse. En Israel, por ejemplo, hay un site que congrega gente humana, efectiva, real, de ritos judíos seculares, Tekasim Hilonim, que tú puedes buscar ritos de cómo hacer una bar mitzvah, un casamiento, un entierro, un brit milá, dentro de una visión judaica, pero no religiosa. Entonces yo pienso que el tema de generar una ritualística judía alternativa, secular, que puede ser múltiples, porque el gran problema también tenemos que aprender, que no es fácil, el judaísmo secular no es una cosa, no es un objeto, es por su propia naturaleza múltiple. Fragmentario. Fragmentario y múltiple. Van a haber inclusive varias versiones diferentes, inclusive colectivas de lo que sea eso. Y bienvenidos sean. Ahora, tenemos que comenzar a caminar en crear una profesionalización del judaísmo secular. Ya comenzó en los Estados Unidos, ahora llegó a Israel, la figura del rabino judío secular. Claro. La verdad, confieso, como persona uruguayo formado en los años 50 en las sinagogas del Uruguay de los años 50, la primera vez que escuché rabino secular dije, no, pará, esto es demasiado. Rabino laico. Rabino laico. Está la gente de Sherwin Wine. Sherwin Wine, pero ahora ya crea una yeshiva secular en Israel que está formando gente, una corriente un poco diferente, y tiene todo a ver. Si en el judaísmo el rabino no es un padre ni es un pastor. No, seguro, igual, perdóname que te interrumpa, pero todavía incluso la figura del rabino secular o rabino laico. Yo algo he leído de Sherwin Wine y estoy en contacto con gente de Israel que hace Efraim Zador, tal cual, esta ritología, por decirlo así, ¿no? Pero, sin embargo, incluso digo, más allá de ellos, hoy la vida judía muestra formatos de lo judío que escapa incluso a todo tipo de ritualidad. Esto que vos describís acá, ¿no? Casi como el judío posmoderno, que en algún sentido es alguien que se identifica como judío más allá de toda esta serie de ritos, ¿no? Figuras inclusive conocidas, ¿no? Woody Allen. Sí. Él obviamente expresa su judaísmo en cada cosa que la hace, y cuando le preguntan, ¿sos judío? Yo qué sé, yo soy americano, estoy aquí. Sí. Porque no quiere ser encuadrado y delimitado en un gueto. O sea, digamos, inclusive el judaísmo secular del siglo XX, en su gran mayoría, fue guetificado. Y es muy difícil salir del gueto. O sea, inclusive cuando discuto con mucha gente, judíos, en general, una cierta edad, hay que comprenderlos. El gueto fue estructurante de nuestra forma de ser por 2000 años. Sí. Hay algo en el judío que es guetificador, y lo que no podemos olvidar, que el gueto da seguridad. No, seguro.